Quinta lección sobre los 10 mandamientos. Estudiemos en esta lección el segundo mandamiento: no tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios, del Éxodo capítulo 20, versículo 7, Deuteronomio 5, versículo 11. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta lección sobre el segundo mandamiento de la ley de Dios. Pongámonos en manos de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, para que ella nos dé la gracia de la comprensión de los misterios divinos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dice Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Se dijo a los antepasados: no perjurarás. Pues yo les digo que no juren en modo alguno. Este segundo mandamiento está compuesto de 3 partes, según el Catecismo de la Iglesia Católica. Primera parte: el nombre del Señor es santo. Segunda parte: tomar el nombre del Señor en vano. Y tercera parte: el nombre cristiano. Y al final, pues, un resumen, es breve. Bien, el segundo mandamiento prescribe respetar el nombre del Señor. Prescribe significa ordena, respetar el nombre del Señor. Y respetar el nombre del Señor pertenece, como el primer mandamiento de la ley de Dios, a la virtud de la religión, o sea, la devoción, la piedad cristiana. Y esta segunda prescripción del mandamiento regula más particularmente el uso de nuestra palabra en las cosas santas. O sea, respetar las cosas santas con nuestras expresiones. Entre todas las palabras de la revelación hay una singular, que es la revelación de su nombre. Dios revela su nombre, Dios confía su nombre a los que creen en Él. Dios se revela a ellos en su misterio personal. El don del nombre de Dios pertenece al orden de la confidencia y de la intimidad. ¿Por qué? Porque el nombre del Señor es santo. Por eso el hombre no puede usar mal del nombre de Dios. Lo debe guardar en la memoria, en un silencio de adoración amorosa, dice el profeta Zacarías en el capítulo 2. Y también no lo empleará en sus propias palabras, sino para bendecirlo, alabarlo, glorificarlo. Hay palabras que son mal usadas, definitivamente. Adelante pondremos algún ejemplo. Entonces, la referencia, respeto a su nombre, esa referencia significa que debe expresarse un nombre en el debido respeto por el misterio mismo que encierra el nombre de Dios y a todas las realidades sagradas a las que nosotros evocamos con el nombre de Dios. El sentido, entonces, que debemos de tener nosotros internamente, el sentido de lo sagrado, pertenece a la virtud de la religión. Recuerden que las virtudes, como virtudes humanas, son los hábitos que nosotros tenemos en hacer las cosas buenas, hacer el bien, hacer la bondad, vivir la caridad, vivir el amor. Eso es de una manera, si nosotros la ejercitamos, todas las cosas buenas se convierten en nosotros en cualidades, en habilidades y en último término en virtudes. Y las virtudes son consideradas por Dios un gran progreso humano que nos lleva pues a la misma salvación eterna con la ayuda de las virtudes teologales. Recordemos que lo habíamos dicho.
Entonces, la virtud de la religión, la virtud de la piedad, el ser asiduos en las cosas de Dios, eso es una virtud que le da gran sentido pues a lo sagrado. Por otro lado, el fiel cristiano debe dar testimonio del nombre del Señor. Debe confesarlo en su fe sin ceder al temor, sin miedo a nada, dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 10. San Pablo de los Timoteos también lo expresa. Y la predicación y la catequesis nuestra debe estar penetrada de adoración y de respeto hacia el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo expresaba, como les digo, San Pablo. Bien, el segundo mandamiento también, por otro lado, prohíbe abusar del nombre de Dios. Es decir, todo uso inconveniente del nombre de Dios, del nombre de Jesucristo, de la Virgen María y de todos los santos. Todo eso está prohibido, hacer mal uso o abuso del nombre de Dios. También el catecismo se refiere a las promesas. En el 2147 dice el catecismo que las promesas hechas a otro en nombre de Dios comprometen el honor, la fidelidad, la veracidad y la autoridad divina. Nosotros la comprometemos cuando hacemos promesas. Deben esas promesas ser respetadas en justicia a Dios, no solo a la persona a quien se le promete, sino en primer lugar en justicia para con Dios. Porque cuando uno es infiel a esas promesas, falla, es abusador, es abusar más bien del nombre de Dios. Y en cierta manera debe hacer de Dios, con estas promesas falsas, hacen a Dios un mentiroso, dice el Evangelio más bien la primera carta de San Juan en el capítulo 1. El que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso, dice San Juan, ¿verdad? Entonces, las promesas. En esto de las promesas hay que hacer referencia a partir de los sacramentos, nosotros hacemos algunas promesas a Dios en las renuncias que renovamos, las promesas bautismales. Cuando realizamos un bautismo, en las renuncias nosotros estamos expresando una promesa. Renuncias a Satanás, sí, renuncio. ¿Crees en Dios Padre? Sí, creo en Jesucristo. ¿Crees en el Espíritu Santo? ¿Crees en la Iglesia? Y todo eso nosotros le respondemos, sí, creo. Entonces, todas esas son expresiones de la promesa. Pero más adelante, en el ritual del bautismo, también cuando se nos entrega la imposición de la vestidura blanca al niño que se bautiza o al adulto, hay una oración que dice el sacerdote a la que nosotros le respondemos amén. Y es, por ejemplo, la investidura blanca y la entrega del cirio. Son dos momentos que uno hace promesa, pero que también se olvidan, ¿verdad? Dice la oración del sacerdote cuando impone la vestidura blanca: fulanito, eres ya nueva criatura y has sido revestido de Cristo. Esta vestidura blanca de tu dignidad de cristiano, que, ayudado por la palabra y el ejemplo de los padres y de los padrinos, te lleve pues hacia la vida eterna sin mancha de pecado. Entonces la vestidura blanca significa la pureza del alma del niño, y que dice el sacerdote que los padres y los padrinos deben ayudar al niño a mantener la pureza, la vestidura blanca de su alma hasta la vida eterna. Bien, eso es la vestidura blanca. Por otra parte, también está el rito de la entrega del cirio. Dice el sacerdote: reciban la luz de Cristo. Y la oración dice: a ustedes, padres y padrinos,
se les confía acrecentar esta luz, que vuestra iluminación por Cristo camine este recién bautizado siempre como hijo de la luz, y perseverando salga pues de este mundo con todos los santos al encuentro de Cristo el Señor, y todos respondemos amén, ¿verdad? Eso significa que hay unas cuatro, diría yo, cuatro promesas que hacemos en el bautismo, ya sea en nuestro propio bautismo, nuestra confirmación o en el bautismo de nuestros hijos. Primero, renunciamos al pecado, profesamos nuestra fe, sí creo en Dios, sí creo en la iglesia, etcétera, y también nos comprometemos a mantener la pureza del alma y de la fe, la pureza del pecado y de la fe de la persona que se bautiza. Pero que desdichadamente los primeros que hacen conocer el pecado a sus hijos son los padres, ¿verdad? Cuando lo inducen a la mentira, cuando lo inducen al pecado, cuando lo inducen a la maldad, al engaño, entonces eso va incluido dentro de este segundo mandamiento, sin menoscabo del daño o de la ofensa que hacemos al sacramento del bautismo. También cometemos pecados cuando no cumplimos pues estas promesas bautismales. Por eso el numeral 2147 nos dice que las promesas hechas a Dios y a otros en nombre de Dios nos comprometen a ser fieles. ¿Por qué? Por el honor, la fidelidad, la veracidad y la autoridad divina que tiene Dios, ¿verdad? Y debemos respetarla. Cuando somos infieles a estas promesas, nosotros cometemos abuso porque lo hacemos en nombre del Señor. Lo mismo pasa con el matrimonio. El matrimonio, el esposo y la esposa se comprometen ante Dios en aquellas oraciones del consentimiento matrimonial. Cuando dice el varón, yo, fulano de tal, te acepto a ti, fulano de tal, como mi esposa, y prometo serte fiel en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Lo mismo dice la mujer, y ese es otro voto, ese es otro compromiso, es otra promesa que adquirimos en el matrimonio que debemos cumplirla. Cuando somos infieles fallamos entonces porque ofendemos el sacramento del matrimonio, cometemos sacrilegio contra el sacramento del matrimonio y cometemos pecado grave contra el segundo mandamiento de la ley de Dios, porque lo hemos hecho delante de Dios, ¿verdad? Las promesas. Sigue diciendo el catecismo sobre la blasfemia. La blasfemia se opone directamente al segundo mandamiento de la ley de Dios. La blasfemia consiste en proferir contra Dios, interna o externamente, palabras de odio, de reproche, de desafío. Y nosotros hemos escuchado expresiones de odio contra Dios, de reproches contra Dios. Y eso es injuriar a Dios, es faltarle al respeto con nuestras expresiones cuando abusamos de su nombre. La carta de Santiago en el Nuevo Testamento reprueba, porque dice Santiago en el capítulo 2, verso 7, los que blasfeman el hermoso nombre de Jesucristo, que ha sido invocado entre ustedes. Esa es la expresión de la carta de Santiago. Entonces, esta prohibición de la blasfemia se extiende a las palabras contra Dios, contra la iglesia, contra los santos, contra las cosas sagradas y, por qué no decirlo, contra los ministros sagrados. Cuando nosotros decimos palabras en contra de los ministros sagrados, los sacerdotes y obispos, también cometemos blasfemia, porque es pecado grave que ofende a Dios. También es blasfemo recurrir al nombre de Dios para justificar prácticas criminales. Por ejemplo, los traficantes de droga en México tienen un santo y al que le rezan y le dicen, Señor, que me vaya bien. Y tal vez van a hacer actos criminales, la venta de droga o el asesinato.
Entonces, todo eso en nombre de Dios es una blasfemia. También recurrir al nombre de Dios para prácticas de los gobernantes, por ejemplo, que reducen a pueblos enteros a servidumbre cuando torturan, cuando dan muerte también, cometen blasfemia a los gobernantes porque hablan en nombre de Dios muchas cosas bonitas, paz, justicia, libertad, pero en el fondo lo que hacen es totalmente lo contrario. Eso se llama una gran blasfemia, porque la blasfemia es contraria al respeto que le debemos a Dios. Es contraria al respeto que le debemos a su santo nombre. Dice el derecho canónico en el 1369 que la blasfemia es de suyo un pecado grave, que nadie lo confiesa, que es lo más triste de todos. También las palabras vulgares, las palabras malsonantes, dice el catecismo, que se emplean en el nombre de Dios sin intención de blasfemar, son una falta de respeto hacia el Señor. El segundo mandamiento también prohíbe el uso mágico del nombre de Dios. Bien, segundo elemento del segundo mandamiento, tomar el nombre del Señor en vano. Este segundo mandamiento prohíbe el juramento en falso, lo que nosotros le podemos llamar el perjurio, ¿verdad? Hacer juramento o jurar es tomar a Dios por testigo de lo que se afirma. Es invocar la verdad divina como garantía de la propia verdad. Por eso el juramento compromete el nombre del Señor. Y dice el Deuteronomio capítulo 6, al Señor tu Dios temerás, a Él le servirás, por su nombre jurarás, ¿verdad? Entonces, la reprobación del juramento en falso es un deber para con Dios. Nosotros tenemos que reprobar los juramentos en falso. Como Creador y Señor, Dios es la norma de toda verdad. La palabra humana está de acuerdo o en oposición con Dios, que es la verdad misma. Entonces, el juramento, cuando es veraz y legítimo, pone de relieve, ¿verdad?, esa relación de la palabra humana con la verdad de Dios. Y cuando el juramento es falso, invoca a Dios como testigo de una mentira, de una falsedad. Por eso, el perjurio, quien bajo juramento hace una promesa que no tiene intención de cumplir, o que después de haber prometido bajo juramento no mantiene la promesa, eso es el perjurio y constituye una grave falta de respeto hacia el Señor, que es dueño de toda palabra. El perjurio compromete mediante juramento a hacer una obra mala, también es contrario a la santidad de Dios, la santidad del nombre divino de Dios. Dice el catecismo también que Jesús, y lo dice la Sagrada Escritura en el Evangelio de San Mateo capítulo 5, Jesús expuso el segundo mandamiento en el Sermón de la Montaña. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo les digo que no juren de modo alguno, sea vuestro lenguaje sí cuando es sí y no cuando es no. Que lo que pasa de aquí viene del maligno. O sea, cuando ya hace un juramento sin necesidad, esa es una inspiración del maligno. Y Jesús nos enseña que todo juramento implica una referencia a Dios y que la presencia de Dios y de su verdad deben de ser honradas por todos nosotros, por todas nuestras palabras. La discreción del recurso a Dios al hablar va unida
a la atención respetuosa a su presencia, reconocida y menospreciada en cada una de esas afirmaciones falsas que nosotros podemos hacer. Cuando el juramento es exigido por las autoridades civiles ilegítimas, miren qué interesante, dice el Catecismo en el 2155, que cuando el juramento es exigido por autoridades civiles ilegítimas, y la mayoría de las autoridades de los países del mundo entero son ilegítimas, entonces cuando el juramento es exigido por autoridades civiles ilegítimas, se puede rehusar, tenemos que rehusarla. Debe serlo cuando es impuesto con fines contrarios a la dignidad de las personas o a la misma comunión de la iglesia, cuando hay persecución de la iglesia, cuando la ley, la autoridad civil es injusta, también tenemos que rehusar esos falsos juramentos, dice el Catecismo. Y la tercera parte del segundo mandamiento, que está señalada por el nombre cristiano, recordemos que por el sacramento del bautismo es conferido, el bautismo mismo es conferido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, 19. Por eso en el bautismo el nombre del Señor santifica al hombre y el cristiano recibe su nombre en la iglesia. Puede ser el nombre de un santo, es decir, de un discípulo que vivió una vida de fidelidad ejemplar al Señor. Al ser puesto el nombre nuestro bajo el patrocinio de un santo, se ofrece al cristiano un modelo de caridad y se le asegura su intercesión. El nombre de bautismo puede expresar también un misterio cristiano o una virtud cristiana. Dice el Catecismo, con el derecho canónico, es el numeral 855 del derecho canónico, dice que procuren los padres y los padrinos y el párroco que no se imponga un nombre ajeno al sentir cristiano, un nombre pagano, ¿verdad? Pero desdichadamente eso se ha perdido. Se usan muchos nombres de gente malvada para ponerle a los niños. Nombre de gente impía, pero también nombres raros que no significan nada, que en verdad para los que llevan ese nombre creo que debe ser una vergüenza. Yulin, Yanjin, Banjin, nombres así con Y. Hay muchos nombres que son rarísimos y que la gente los utiliza, y eso es contrario al sentir cristiano, dice el Catecismo y el derecho canónico. Mucho más ponerle el nombre de un impío, ¿verdad? De un sanguinario, de un Herodes, de un Hitler, de toda esa gente perversa, no sé, de un Lenin, de esos comunistas, asesinos, criminales. Dice la iglesia que esos nombres no contienen el sentir cristiano. Hay que procurar no ponerle esos nombres. El cristiano, dice el Catecismo, comienza su jornada también. Esta es otra reflexión sobre el nombre cristiano. El ser cristiano, todos los cristianos comenzamos nuestro día, comenzamos nuestras oraciones, comenzamos nuestras ocupaciones con la señal de la cruz. ¿Y qué dice la señal de la cruz? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces estamos invocando el nombre cristiano, el nombre de Dios, ¿verdad? El bautizado consagra la jornada a la gloria de este Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y también el cristiano que se santigua invoca la gracia del Señor,
que le permite actuar en el espíritu como hijo de su Padre del cielo. Entonces, la señal de la cruz nos fortalece en las tentaciones y en las dificultades. Dios mío, ven en mi auxilio. Es una maravillosa oración del Salmo, repitiendo también la jaculatoria gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, sigue diciendo el catecismo que Dios llama a cada uno por su nombre, dice el profeta Isaías y dice el Evangelio de San Juan. El nombre de todo hombre es sagrado, el nombre que tengamos es sagrado ante Dios, porque el nombre es la imagen de la persona. Por eso exige respeto en señal de la dignidad del que lleva el nombre. Por eso el nombre recibido es un nombre de eternidad, dice el catecismo. Quiere decir esto que cuando nosotros nos muramos nos vamos a seguir llamando en el cielo así como nos llamamos aquí. Es un nombre de eternidad. En el reino de Dios, el carácter misterioso y único de cada persona marcada con el nombre de Dios brillará a plena luz, dice el Apocalipsis. El vencedor, dice también el Apocalipsis, le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Apocalipsis capítulo 2. También dice más adelante, miré entonces y había un cordero que estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que llevaban escrito en la frente el nombre del cordero y el nombre de su padre. El capítulo 14 del Apocalipsis. Se dan cuenta entonces que es importante este mandamiento. ¿Y por qué? Porque es el segundo en importancia. Fíjense ustedes, en la virtud de la religión en primer lugar, en las promesas que nosotros le hacemos al Señor y a los demás hermanos, en los juramentos que hacemos y en las mismas promesas que hacemos, pues en primer lugar a partir de los mismos sacramentos. Un resumen de este segundo capítulo sería el siguiente: Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, dice el Salmo 8. El segundo mandamiento prescribe, por lo tanto, respetar el nombre del Señor. El nombre del Señor es santo, según el Salmo 8. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre por toda la tierra. Entonces, el segundo mandamiento también prohíbe todo uso inconveniente del nombre de Dios. Que la blasfemia también consiste en usar de una manera injuriosa el nombre de Dios. El nombre de Jesucristo, de la Virgen, de los santos, de las cosas sagradas, de la misma iglesia, de los ministros consagrados. También el juramento, resumiendo, ¿verdad? El juramento en falso invoca a Dios como testigo de una mentira. Entonces, el perjurio es una falta grave contra el Señor. Dice el derecho canónico que es gravísima, es pecado mortal, que es siempre este Dios, que siempre a sus promesas no podemos hacer perjurio contra Él. No jurar ni por el Creador ni por criatura alguna, si no fuera con verdad, necesidad y reverencia, dice San Ignacio de Loyola. Decíamos también que en el bautismo la Iglesia da un nombre al cristiano. Los padres, los padrinos y los párrocos, dice también el derecho canónico, deben procurar que se dé un nombre cristiano al que es bautizado. Porque el patrocinio de un santo que se ofrece al bautizado es un modelo de caridad y le asegura su intercesión, dice la Iglesia. El cristiano también comienza su vida de oración, su jornada y sus acciones humanas haciendo la señal de la cruz.
Y eso es la señal de la cruz, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es importante pues el respeto al nombre de Dios, porque estamos marcados por el nombre de Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano. Dios llama a cada uno por su nombre, porque también Dios respeta nuestro nombre. Es importante por eso respetar el nombre de Dios, no tomar el nombre de Dios en vano, no jurar, no prometer nada que no vamos a cumplir. Si cumplimos, por supuesto que está bien hecho el juramento, porque no está tomado en vano el nombre de Dios, porque lo estamos cumpliendo, pero nosotros siempre incumplimos. Entonces manoseamos el nombre de Dios y por eso es grave. Y es grave porque está en el segundo lugar de los 10 mandamientos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.